Un padre centenario recibió la orden divina de asesinar al hijo que había esperado 25 años. El mismo hijo que era la única esperanza de cumplir una promesa. Y cuando descubras por qué Abraham obedeció sin vacilar, replantearás por completo el significado de la confianza. Esta es la historia más brutal sobre la fe jamás registrada. Sea testigo de la magnitud de lo imposible. Abraham tenía 99 años cuando Dios le prometió que tendría un hijo. Sara, su esposa, tenía 90. Ambos habían sido biológicamente infértiles durante décadas. La ciencia médica moderna lo confirma. La posibilidad de concepción natural a esa edad es estadísticamente nula, 0,01%. Menos probable que ser alcanzado por un rayo 3 veces en el mismo día. Pero Isaac nació. Un año después de la promesa, un bebé sonriente en brazos de padres que podrían haber sido sus bisabuelos. El hijo de lo imposible, el hijo del milagro, el único heredero de una promesa que abarcaría naciones enteras. Génesis capítulo 21 registra que Abraham celebró un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Un banquete que duró 7 días. 7 días de celebración por una vida que no debería haber existido. Pero la parte más brutal aún está por revelar. 15 años después, Dios dijo algo que rompió el corazón de un padre. Génesis capítulo 22, versículo 2, registra las palabras exactas. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ofrenda quemada. La palabra hebrea es olá, significa quemar por completo, reducir a cenizas, no dejar nada atrás. Dios no le pidió a Abraham que diera a su hijo en adopción, no le pidió que lo enviara a otro país. Le pidió que lo matara con sus propias manos y quemara su cuerpo hasta convertirlo en polvo. Y entonces llegó la primera revelación que lo cambia todo. Abraham no dudó, no cuestionó, no negoció. Génesis 22, versículo 3, dice que se levantó muy de mañana, temprano en la mañana. El texto original sugiere que apenas durmió. Se despertó antes del amanecer y comenzó los preparativos de inmediato, como si hubiera recibido órdenes para un viaje de negocios rutinario. Pero ¿cómo puede un padre procesar psicológicamente una orden así? La respuesta reside en lo que hizo durante los 3 días siguientes, y lo que los arqueólogos modernos han descubierto sobre este periodo nos hará comprender que Abraham se enfrentaba a un horror mucho mayor que la simple muerte de un hijo. Hay que considerar la logística del sacrificio. La distancia entre Beerseba, donde vivió Abraham, y el monte Moría en Jerusalén es de 80 kilómetros. 80 kilómetros por terreno montañoso, sin carreteras pavimentadas, solo senderos rocosos entre colinas. 3 días de caminata, con un hijo adolescente a su lado cargando la leña para su propia ejecución. 72 horas caminando con Isaac, 3 días escuchando la voz del niño, viendo su rostro, durmiendo a su lado en las frías noches del desierto. Cada paso, una refinada tortura psicológica. Cada palabra del hijo, una puñalada en el corazón del padre. Pero hay algo aún más inquietante en la logística de este viaje. Abraham se llevó a 2 sirvientes, pero los dejó al pie de la montaña con una instrucción específica. Quédense aquí con el burro. Yo y el muchacho iremos allá a adorar, y luego regresaremos a ustedes. Génesis 22, 5. Dijo, regresaremos, plural. Abraham les dijo a los sirvientes que tanto él como Isaac regresarían. Esto significa una de 2 cosas igualmente inquietantes. O Abraham mentía deliberadamente a sus siervos, o creía de verdad que Dios resucitaría a Isaac después de su muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 19, sugiere la segunda opción. Abraham
Consideró que Dios era poderoso para levantarlo incluso de entre los muertos. Planeó matar a su hijo y esperaba que Dios lo resucitara. ¿Cómo mantienes la cordura durante 3 días creyendo que vas a asesinar a tu propio hijo y luego presenciar una resurrección? Las excavaciones arqueológicas en la región cananea han revelado algo que agrava aún más la prueba de Abraham. Abraham conocía los sacrificios de niños. No solo los conocía, sino que los había presenciado. Los yacimientos arqueológicos de toda la región muestran abundante evidencia de sacrificios de niños a los dioses cananeos: Moloc, Baal, Astarte. Todos exigían sangre infantil: Tel Aviv, Cartago, Cerdeña. Los arqueólogos han encontrado miles de urnas funerarias que contienen huesos carbonizados de bebés y niños, en su mayoría de entre 6 meses y 2 años. Los pequeños esqueletos muestran claros signos de quema a altas temperaturas. Ya se han catalogado más de 20.000 urnas. 20.000 niños fueron quemados vivos en rituales religiosos. Abraham vivió en medio de esta cultura. Sabía exactamente lo que Dios le pedía porque había visto a otros padres hacer lo mismo. La diferencia es que ellos lo hicieron por dioses falsos. Abraham estaba siendo probado por el Dios verdadero. Pero el aspecto más devastador de la prueba aún no ha sido revelado. Al tercer día, padre e hijo llegaron al monte Moría. Isaac llevaba la leña, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. 2 elementos para un sacrificio. Solo faltaba uno. Y eso fue exactamente lo que Isaac pidió. Génesis 22, versículo 7. Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? La pregunta que rompió el corazón de Abraham. El hijo inocente y confiado, preguntando por el animal que sería sacrificado, sin saber que él mismo era el cordero. La respuesta de Abraham es una de las frases más dolorosas de toda la Escritura. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, versículo 8. Dios proveerá. Futuro. Abraham no sabía cómo ni cuándo, pero creía que Dios resolvería lo imposible. Aún así, siguió subiendo la montaña. Llegaron al lugar. Abraham construyó un altar, piedra sobre piedra. Dispuso la madera con cuidado, cada movimiento deliberado, preciso, ritual. Y entonces llegó el momento más brutal. Ató a Isaac. El texto bíblico usa la palabra hebrea akad. Significa atar completamente, manos, pies, cuerpo, inmovilizar por completo. Imaginen el momento en que Isaac comprendió. El padre que lo amaba, que había jugado con él toda su vida, que le había enseñado a caminar, lo estaba atando para matarlo. La conmoción, el terror, la incomprensión absoluta. El Génesis no registra ninguna palabra de Isaac en ese momento. Solo silencio. El silencio de un niño que procesa que está a punto de morir a manos de su propio padre. Abraham tomó el cuchillo, levantó la mano. Y fue en ese preciso momento que descubrimos la revelación más sorprendente de toda la historia. La voz de Dios rompió el silencio. Abraham, Abraham, no le pongas la mano encima al muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22, versículos 11 y 12. Ahora lo sé. Dios dijo, ahora lo sé. Como si no lo supiera antes, como si la prueba fuera tanto para Abraham como para Dios mismo. Y aquí está la tercera revelación que lo recontextualiza todo. La prueba no era para demostrarle a Abraham la fe de Dios, era para demostrarle a Abraham la naturaleza de Dios. Todos los dioses de la región exigían sacrificios de niños. Moloc quemaba vivos a los niños. Baal bebía la sangre de los bebés. Astarte devoraba a los primogénitos. Así era como las deidades demostraban su poder, mediante la muerte de inocentes. Pero este Dios era diferente, radicalmente diferente.
Este Dios detuvo su mano. Este Dios proveyó un sustituto. Abraham miró y vio un carnero enredado por los cuernos en un arbusto. Génesis 22, versículo 13. Un carnero que no estaba allí segundos antes. Un animal que apareció justo en el momento, en el lugar y de la manera indicados. Lo que Abraham descubrió en ese momento cambió la historia de la religión para siempre. El Dios verdadero no quita la vida inocente, la preserva, la redime. Ofrece un reemplazo. Pero ¿por qué Dios tuvo que demostrar esto de una manera tan brutal? ¿Por qué sometió a padre e hijo a un trauma psicológico devastador solo para demostrar un punto teológico? La respuesta revela un principio que abarcaría milenios y culminaría en el evento más importante de la historia de la humanidad. Abraham necesitaba comprender visceralmente por experiencia propia lo que significa entregar a un hijo único a la muerte. Porque 2000 años después, otro padre haría exactamente eso, solo que esta vez no habría ningún carnero en la zarza, no habría reemplazo, no habría ninguna voz del cielo gritando ¡alto! Esta vez el cuchillo llegaría hasta el fondo. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio, tiempo pasado, definitivo, final. Todos pensaron que era una prueba de fe. Abraham demostrando que confiaba en Dios por encima de todo. La interpretación clásica que ha perdurado durante milenios. Pero la verdad fue exactamente la contraria. No fue una prueba de la fe de Abraham, fue una demostración de la naturaleza de Dios. No se trataba de lo que Abraham daría, se trataba de lo que Dios nunca pediría realmente. La prueba reveló que este Dios era diferente, radicalmente diferente de los dioses cananeos que exigían sangre infantil. ¿Cómo se manifestó esto 2000 años después? Un Padre Celestial que no perdonó a su propio Hijo. No le pidió a otro que hiciera lo que él mismo no haría. El patrón se invirtió por completo. Abraham no descubrió su fe, descubrió el corazón de Dios.